Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del apartado de conformado por deformación plástica, en este caso centrado en los problemas de laminado. Como sabéis, el proceso de laminado es un proceso habitualmente multietapa que se lleva a cabo en una instalación llamada tren de laminado, que se puede ejecutar tanto en frío como en caliente, según el material y las deformaciones que deseamos obtener, en el que se reduce progresivamente a través de diferentes etapas, se va reduciendo el espesor de una plancha, de una lámina, de un planchón. En definitiva, una pieza en la cual modificaremos una de las dimensiones de su sección y esa reducción, en este caso del espesor, que identificaremos con la letra T habitualmente, se convertirá o producirá un incremento, un aumento de la longitud de esa plancha o de esa lámina, mientras que lo que es el ancho suele permanecer constante. Es una característica habitual en este tipo de ejercicios considerar que el ancho permanece constante y toda la reducción del espesor se traduce en un aumento de la longitud. Por tanto, el parámetro geométrico clave en este tipo de ejercicios es el espesor de ese planchón o de esa chapa y para cada etapa que analicemos tendremos dos espesores, un espesor inicial y uno final, cuya diferencia se expresará como la reducción del espesor con la letra D. También lo podemos expresar como una reducción porcentual, es decir, lo que se reduce en la etapa respecto de la dimensión del espesor inicial a la entrada de esa etapa. Es importante conocer que la capacidad de reducción en una etapa, la reducción máxima del espesor que se puede conseguir en una etapa, está limitada por dos características como son el coeficiente de rozamiento, la fricción que existe entre el planchón y la superficie del rodillo, y la dimensión de esos rodillos, el radio de esos rodillos que se emplean. De manera que el coeficiente al cuadrado por el radio nos dará como resultado la reducción máxima que somos capaces de obtener en una etapa de laminado. Además, como vimos en el vídeo anterior, para este tipo de ejercicios se determinarán unos ejes principales en los que habitualmente el eje número 3 será el alineado con esa dimensión del espesor y va a ser la dimensión principal, la dirección principal de análisis en este tipo de ejercicios, jugando o tratando con los espesores de la chapa y a su vez con esa fuerza de laminado que vamos a ejercer. En la dirección 2, la dirección 2 es la alineada con el ancho de la chapa, se va a producir una tensión debido a que se está limitando las deformaciones en esa dirección, mientras que en la dirección 1, la alineada con la longitud de la chapa, se deja libre esa deformación y por tanto tendremos deformaciones pero no tensiones. Las tensiones serán aproximadamente 0 en esa dirección número 1. En cuanto a las deformaciones, por tanto, observamos que esa deformación en la dirección 1 se obtendría con la relación de las longitudes, mientras que la deformación en la dirección 2 en el ancho es prácticamente 0, lo consideraremos como un ancho constante, y en la dirección 3, que es la que habitualmente utilizaremos debido a que tendremos como dato los espesores al inicio y al final de la etapa o del proceso, será la deformación en la dirección 3 la que habitualmente utilicemos. Y como ya hemos dicho, toda la deformación que se produce en esa dirección del espesor, reduciendo el espesor, se transformará en un incremento de la longitud, como se expresa al final de la diapositiva, de manera que el valor de las deformaciones en la dirección 1 y 3 son iguales, pero de sentido opuesto. Una de ellas es un incremento de la longitud y en el otro una reducción del espesor. Pasando ya a la parte, digamos, de cálculo de fuerzas y de esfuerzos, de tensiones,
En estos ejercicios vamos a determinar la fuerza del laminado utilizando la tensión promedio en la dirección 3, como decíamos, esa dirección de los espesores, por el área de contacto. Bien, aquí es importante fijarnos que es lo que nos está pidiendo a nivel de tensiones es la tensión real en la dirección 3, pero la promedio. Esa tensión, por tanto, la tendremos que calcular a partir de la tensión equivalente promedio, y esa tensión equivalente promedio, aunque de forma general viene determinada por la expresión que aparece al final de la diapositiva, para una primera etapa se puede reducir, dado que la deformación inicial se consideraría cero, y podríamos reducir esa expresión para la primera etapa. Recordad que para la segunda y sucesivas, mientras no tengamos ningún recocido por medio, habría un endurecimiento por acritud y por tanto tendríamos que aplicar la estructura, la expresión completa con esa diferencia de deformaciones. Por otra parte, el otro término es ese área de contacto que está representada gráficamente en esa ilustración. Sería toda la superficie en que el planchón está en contacto con el rodillo. ¿Y cómo se calcula ese área? Pues en definitiva es esa zona, digamos, rectangular, esa superficie, que básicamente sería la longitud de contacto por el propio ancho de la chapa o del planchón, determinado por la letra W. ¿Cómo determinar la longitud de contacto? Tiene su justificación matemática, con trigonometría, a partir de las diferencias de espesores, el radio y demás, pero el resultado final, la expresión que finalmente obtenemos y que disponéis de ella en el formulario, vendría determinada por la raíz del radio del rodillo por la diferencia de espesores, la reducción de espesores, espesor inicial menos espesor final. Esa expresión, aunque tiene su justificación y la hemos visto en la parte de teoría, la tenéis también disponible en el formulario. Una vez determinada esa fuerza de laminado, podríamos calcular, por ejemplo, el par, siendo el par, pues esa fuerza de laminado por la distancia a la que se aplica respecto del eje de giro. Evidentemente, ¿cuál va a ser el eje de giro que vamos a considerar? El centro de ese rodillo, y por tanto la distancia a la que se aplica siempre vamos a considerar que es la mitad de la longitud de contacto que ya tendríamos calculada en apartados anteriores. Esa fuerza por la distancia que acabamos de comentar nos daría un par, y una vez obtenido el par podríamos expresarlo en términos de potencia multiplicándolo por la velocidad de giro. Recordad que para ello la velocidad de giro tiene que estar expresada en radianes por segundo, aunque muchas veces como dato del ejercicio nos lo pueden dar en términos de revoluciones por minuto. Sería necesaria ahí una conversión de unidades, pero estamos cuantificando la misma magnitud, la velocidad a la que gira el rodillo. Además, en términos de potencia se multiplica por 2 precisamente porque tenemos dos rodillos trabajando, actuando en una etapa, y por tanto tenemos que alimentar de energía ambos, ambos rodillos, y la potencia se duplica para cuantificar la potencia total de esa etapa o de esa estación. Por tanto, en estos ejercicios la potencia calculada como el doble de el par por el régimen de giro. Otro aspecto importante en este tipo de ejercicios es el análisis de las velocidades. Pensar que mientras se reduce el espesor, se está incrementando la longitud de la pieza, pero el flujo volumétrico debe permanecer constante. La cantidad de material que pasa por una determinada etapa debe ser igual a la entrada y a la salida. Por tanto, la reducción de espesor se traduce en un incremento de la velocidad. Eso queda justificado por la expresión que veis en pantalla, en la que el flujo volumétrico a la entrada y a la salida de una etapa, inicial y final, se vendría calculado por el área por la velocidad.
tanto a la entrada como a la salida. Considerando que el ancho permanece constante, sería el mismo a la entrada y a la salida, podemos reducir esa expresión y vemos que los términos que se relacionan son espesor por velocidad a la entrada iniciales igual a espesor por velocidad a la salida. Por tanto, teniendo los datos en una de las dos zonas, podíamos deducir los datos en la otra parte. Este mismo criterio también se aplica entre etapas. Es decir, si conocemos los datos de velocidades en una determinada sección, una determinada etapa, podemos trasladar esos datos para deducir características fundamentalmente de velocidad en otras zonas del proceso. Ahí se ejemplifica en pantalla cómo a partir de la final de en 2, la velocidad a la que sale de una segunda etapa, podríamos calcularla de una cuarta, una quinta, conociendo la relación entre las geometrías de cada una de los espesores involucrados. Y finalmente, otro término que aparece bastante en este tipo de ejercicios, y también relacionado con la velocidad, es el desplazamiento hacia adelante que se produce y es esa relación entre la velocidad que lleva la superficie del rodillo y que contacta con el planchón, pero que a medida que produce ese aplastamiento, esa deformación del material, se genera también una aceleración, un incremento de la velocidad, de manera que la velocidad a la salida del material ya deformado es mayor que la velocidad que lleva el propio rodillo. Y esa relación entre las velocidades se identifica por el parámetro S de desplazamiento hacia adelante. En este caso es la diferencia entre las velocidades partido la velocidad que lleva el rodillo. En este punto, pues recordar, señalar que la velocidad del rodillo, esa velocidad lineal de cualquier punto de la superficie del rodillo, podría calcularse directamente conocido la velocidad de giro, omega, y la dimensión del rodillo, su radio. Esta expresión de física básica, pero que debemos tener presente a la hora de resolver estos ejercicios. Y bien, terminamos aquí el repaso de los conceptos básicos para los problemas de laminado. Nos vemos en el siguiente vídeo.